Horacio Duarte, administrador de las aduanas, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Yo sé que anda poquito ocupado, pero muchas gracias por este espacio. ¿Cómo estamos? Bien, Meme, gracias. Bueno, a ti pues para compartir lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo en el sistema de administración de aduanas, que es una tarea fundamental para el país. Me queda claro que es fundamental y quiero empezar justamente a preguntarle esa parte. ¿Qué tan importante deberíamos de considerar los mexicanos el tema de las aduanas? No se habla mucho, ha sido como un tema medio cerrado para muchos mexicanos. Sabemos que entran y salen cosas, pero no se había abierto tanto, no había sido tan transparente como en estos momentos yo veo el manejo que tienen sobre las aduanas. ¿Qué tan importante deberíamos tomar las aduanas los mexicanos? Pues mira, el tema es su importancia económica, más allá del tema del ingreso de mercancías, la exportación de los productos mexicanos, es el impacto que tiene en el presupuesto, en las finanzas públicas, que es muy importante. Para ponerlo en contexto, en dimensión, por las aduanas de México ingresan de impuestos para el gobierno alrededor de 950,000 millones de pesos al año. Es decir, casi una quinta parte del presupuesto del gobierno se cobra o se recauda vía las aduanas. Si lo comparamos, por ejemplo, con los programas sociales del gobierno de México, los grandes programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa para Discapacitados, el de adultos mayores, estos programas sociales el gobierno invierte alrededor de 400,000 millones de pesos al año. Es decir, a través de las aduanas, nosotros captamos de recursos el doble de lo que se invierte en los programas sociales. De ese tamaño, para que lo dimensionáramos, es la importancia del sistema de aduanas del país. Además, la otra es que son la puerta de entrada a nuestro país, de las mercancías son como el primer impacto que llega a nuestro país por parte de todo el tema de las mercancías y constituye pues una herramienta fundamental para el gobierno. Por eso las aduanas, ahora con el presidente Andrés Manuel, constituyen una tarea prioritaria. Por eso esta encomienda, este encargo que nos hace es sanear las aduanas, darle un nuevo rostro y sobre todo garantizar que no se fugue el dinero por la corrupción como lo hemos venido viendo. Justo menciona el tema corrupción. ¿Cómo encuentra Horacio Duarte las aduanas? ¿Cómo encuentra esta administración? ¿Cuál podría ser el balance que hace hasta este momento? Digamos, hablemos de un primer corte hasta este momento sobre el manejo de las aduanas. ¿Cuál es la diferencia en el manejo anterior y el de la cuarta transformación? Pues mira, encontramos varios asuntos irregulares que nosotros vemos, que nosotros observamos. Primero, que en muchas aduanas hay una verdadera complicidad, y lo digo con toda responsabilidad y con la gravedad del tema, con el crimen organizado. Es decir, hay aduanas que están prácticamente cooptadas o en acuerdo con el crimen organizado. Funcionarios, desafortunadamente, de las aduanas que están trabajando, colaborando con el crimen organizado. Obvio, también hay muchos funcionarios, hay muchos personal de las aduanas que cumple su trabajo, que pone su esfuerzo, que arriesga su vida, que cumple la ley, pero desafortunadamente algunos también lo han hecho de manera irregular. Y encontramos básicamente algunos elementos. Primero, que entran mercancías que no se le cobran correctamente los impuestos. Es lo que nosotros llamamos contrabando técnico, es decir, una mercancía que debiera pagar un impuesto X, ingresa al país legalmente, pero se le cobra un impuesto Y más barato y eso afecta a las finanzas, que es una forma de corrupción. Una segunda es que ingresa mercancía sin pagar absolutamente nada, lo que llamamos contrabando bronco, pues este mecanismo que inunda el mercado mexicano de mercancías sin que hayan pagado un solo precio. Y el otro es el tema de todas las sustancias, mercancías ilegales que nos impactan en la seguridad nacional. Por ejemplo, drogas, armas, municiones, dinero en efectivo, que básicamente están asociados al crimen organizado. Y en eso yo te diría que hemos logrado ahora
tener una mejor coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional, para ir enfrentando esto y ir tapando estos hoyos, estos boquetes que teníamos, y de esa manera demostrar que las aduanas se puede cumplir con responsabilidad, que se puede cumplir muy bien para el país y sobre todo que se pueden obtener más recursos para financiar más proyectos que tanto se requieren en el país. ¿Alguna de las aduanas que me diga, esta es en la que hemos encontrado mayor contrabando, o cómo andan más o menos las mediciones entre las aduanas? Me imagino, y la lógica a mí me indicaría que sería la frontera, en donde hay mucho más este tema, pero quizás me equivoco, por eso le pregunto. Te ilustro, son 49 aduanas en el país. Tenemos 49 aduanas entre marítimas, terrestres y fronterizas. Sin embargo, hay un equilibrio, valga la expresión, diferenciado, ya que tienen algunas vocaciones distintas y otras tienen una problemática mayor. Muy gráfico. Las aduanas del Pacífico, Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, tenemos un grave problema con el ingreso de drogas sintéticas que vienen de Asia, sobre todo. En el caso de la frontera norte con Estados Unidos, tenemos el problema del ingreso de armas, municiones y dinero en efectivo. Y se concentra de manera más importante en las aduanas de Baja California y en las aduanas de Tamaulipas. Y de manera también importante el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y algunos otros aeropuertos como el de Guadalajara, como el de Guanajuato, que dada su tamaño, su movimiento de mercancías, también son puntos estratégicos para nosotros. Es donde hemos obtenido en estos puntos donde te señalo, tanto en el Pacífico como en la frontera, como en los aeropuertos, es donde hemos tenido las mayores acciones de decomisos de dinero, de armas, de droga, que yo te diría han sido muy exitosas por este nuevo mecanismo de coordinación con otras dependencias. ¿Cómo anda, por ejemplo, en el tema de las armas, la coordinación con Estados Unidos? Veo que ha sido un tema también prioritario para la Cuarta Transformación, el tener una colaboración más cercana, al pedirle incluso a Estados Unidos que sea un poco más estricto, o mucho más estricto con el tema de las armas, que sabemos muchas las podemos rastrear hasta allá, armas que han inundado nuestro país, sobre todo el crimen organizado. ¿Cómo anda la colaboración con ellos? Hemos venido fortaleciendo la coordinación con Estados Unidos. Recuerda que desafortunadamente los sistemas jurídicos son distintos. En el caso de Estados Unidos, comprar armas es un tema muy fácil, relativamente fácil. Hasta en supermercados se pueden comprar armas y eso nos enfrenta a un reto. Pero nosotros hemos decidido profundizar la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias norteamericanas, para garantizar que no sigan ingresando armas a nuestro país. Incluso con la Cancillería, con el secretario Marcelo Ebrard, tenemos un mecanismo de coordinación. Él ha puesto sobre la mesa en la relación bilateral este tema y hemos venido dando buenos resultados. Estamos también fortaleciendo el tema de todos los sistemas tecnológicos en la frontera para invertir. También Estados Unidos ha apoyado con algunos equipos que nos permite, insisto, tener un control más estricto, más absoluto y sobre todo que nos impacte positivamente en el tema de la seguridad, que es uno de los temas pendientes, porque el mercado mexicano, porque nuestro territorio está inundado de armas provenientes de Estados Unidos. Entonces podemos decir que hay una buena comunicación con distintas agencias de Estados Unidos, interviniendo, por supuesto, la Cancillería de Marcelo Ebrard, y que hasta este momento se han dado resultados. Sí, tenemos buena coordinación, buena colaboración, obvio, respetando cada uno de los países la soberanía de los mismos. Nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, en que en el caso mexicano nosotros tomamos nuestras decisiones, nosotros tomamos nuestras iniciativas, pero el mecanismo de coordinación me parece ha sido bueno, ha funcionado en los hechos, en la práctica diaria, más allá de los discursos, más allá de las expresiones públicas. Todos los días tenemos coordinación en toda la frontera norte con las agencias, sobre todo con esta agencia llamada CBP,
que es la que ve el tema del ingreso de las aduanas en Estados Unidos. Hay colaboración permanente y eso ha sido muy fructífero para lograr las cifras que hemos tenido ahora en materia de decomisos. Ahora, vamos, quisiera entrar en esta parte porque a lo que más le interesa al mexicano en este momento son los resultados, no saber números, resultados que poco conocemos al respecto. ¿Cuáles han sido los resultados de la estrategia que han implementado en contra del contrabando en las aduanas? Pues mira, yo te diría, por ejemplo, estamos teniendo mayores decomisos en heroína, tenemos un crecimiento casi del 800% en heroína, tenemos un crecimiento en cocaína de casi el 3000% de decomisos en cocaína, estamos teniendo un incremento en municiones, es decir, en balas, de alrededor del 400% de frenar los decomisos. Estamos teniendo un incremento de casi el 400% de dinero en efectivo que proviene de Estados Unidos, como cifras muy impactantes. Esas cifras son muy importantes. Adicionalmente a ello, estamos teniendo un crecimiento de frenar el tema del contrabando. Hemos decomisado juguetes, hemos decomisado telas, textiles, electrónicos. Recientemente, incluso en el medio de la pandemia, pruebas COVID que no cumplen los requisitos del área de sanidad, sanitarios. Entonces son acciones muy puntuales, muy concretas, que nos están permitiendo darle un nuevo rostro a las aduanas del país. Ahorita menciono el tema del COVID y en la mañanera Marcelo Ebrard, del canciller, hablaría solamente sobre estas vacunas, que viene el proceso, ¿no? Viene, ahora sí que ya estamos en las fases en donde viene lo interesante y empezarán pues estos laboratorios a mandar las fórmulas, las vacunas per se. ¿Qué tan tardado o qué tan riguroso será el proceso en las aduanas con las vacunas del COVID, sobre todo por el tema de seguridad? Bueno, nosotros tenemos ya una mesa de coordinación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con COFEPRIS, con Salubridad, con otras dependencias que tienen que ver en el tema, para que toda la parte logística que impacta el ingreso de las vacunas a nuestro país sea absolutamente, primero, legal. Es decir, que se tenga la certeza de que cualquier dosis de vacuna que ingresa al país esté avalada por la autoridad sanitaria, para evitar, digo, puede haber el riesgo de que vayan a entrar vacunas piratas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer muy cuidadosos, que cumplan los requisitos sanitarios que tiene, en este caso, la autoridad sanitaria. Y a partir de ahí hemos ya planeado una logística que nos permita también cumplir la ley en materia de impuestos, es decir, porque las vacunas pagan impuestos, el ingreso de las mercancías que van a producir las vacunas, que en algunos casos así serán, también se cumplirán, y sobre todo garantizar, lo decías muy bien, que por un tema de seguridad sanitaria, casi todo el tema de vacunas requiere estar a cierta temperatura. Hay temperaturas bajo cero muy grandes. Vamos a cuidar absolutamente eso, vamos a brindar las facilidades necesarias para que finalmente los laboratorios que estén ingresando, ya sea vacunas terminadas o sustancias, mercancías, insumos para producir vacunas, porque así también habrá algunas, estén cumpliendo, insisto, estos tres requisitos, que es la parte legal, la parte sanitaria y la parte logística, que nos permita que pronto para la población mexicana esté disponible la vacuna. Entonces no vamos a tener digamos, el pretexto, yo lo estoy pensando conforme hemos visto el movimiento del ala conservadora política de este país, en donde dicen que COFEPRIS o aduanas han frenado el que pasen las pruebas, lo hicieron con las pruebas, y venimos con ese discurso que lo han frenado y que prácticamente como si la intención fuera el que no llegaran las pruebas o el que no llegaran las vacunas, lo veo y lo preveo así. Entonces, se lo pregunto por eso. No existe esa intención, el tema es única y exclusivamente garantizar la seguridad y que al final las vacunas lleguen en las mejores condiciones y que no sean piratas, ¿correcto? Sí, evidentemente vamos a cuidar. Sabemos que digo yo, malquerientes de la Cuarta Transformación, los malquerientes del presidente, quieren encontrar absolutamente pretextos para estar golpeando políticamente. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos, no hay ninguna intención. La instrucción del presidente Andrés Manuel es brindar todas las facilidades dentro del marco de la ley
para que muy pronto tengamos las vacunas en nuestro país, pero bajo una premisa fundamental: cuidar el tema sanitario. Sería una irresponsabilidad no cuidar la parte sanitaria, que una vacuna no cumple con los permisos, las autorizaciones respectivas, porque, como se dice popularmente, sería más caro el caldo que las albóndigas. Están inundando el mercado de México con vacunas piratas, sería una irresponsabilidad, yo diría casi rayando en lo criminal. Por eso en eso somos muy estrictos, muy cuidadosos, y yo estoy seguro que va a haber vacunas suficientes en tiempo. No es un tema solo del gobierno de México, no es un tema solo de las aduanas o de COFEPRIS, es un tema que en la medida que los laboratorios, los grandes laboratorios internacionales que están produciendo, que están haciendo las pruebas, que están avanzando en sus protocolos de investigación, puedan anunciar que por fin se tiene la vacuna para esta pandemia, que evidentemente será una gran ayuda para la población mexicana. Ahora, Horacio Duarte, administrador general del sistema de aduanas, ¿qué hacía falta? Yo veo que hoy hay una estrategia, estoy viendo que en 6 meses han presentado resultados y veo muy activo en redes sociales la difusión de los resultados y de los decomisos que se dan en el sistema de aduanas. Menciona a los malquerientes y muchos mexicanos nos hemos quejado de cómo ha imperado la corrupción en las aduanas, cómo es que se ha tapado el ojo al macho, se le ha querido decir a la gente, no, es que aquí nunca pasa nada, y ha sido la puerta de entrada a muchos temas de corrupción aquí en México. ¿Qué hacía falta para hacer un cambio en aduanas? ¿Faltaba voluntad o faltaban manos o qué faltaba? Pues mira, yo soy de los convencidos que faltaba decisión. Faltaba primero que el presidente Andrés Manuel tomara el tema de manera directa. Creo que ha sido también público que el presidente se ha referido al tema de manera reiterada en muchas ocasiones. Cuando me pidió hacerme cargo de este tema, también un tanto por una cercanía del conocimiento del trabajo que he desarrollado con el presidente durante muchos años. Y lo más importante es la voluntad, las ganas, el deseo y sobre todo la incorruptibilidad para lograr una transformación. Y en ese sentido lo que hemos hecho pues es algo que me parece todo funcionario debiera hacer, que es poner por encima la aplicación de la ley, no aceptar ningún pacto de complicidad con nadie. Mira, aquí en las aduanas permanentemente hay gestores, permanentemente hay rumores. Por ejemplo, yo te diría, ahora empieza el rumor de que hay ciertos personajes, ciertos grupos que ya definieron los nuevos administradores de aduanas y que van enviados por tu servidor. Yo lo que les he dicho, no hay absolutamente nada. Quien se deje sorprender, quien sorprenda, hay que denunciarlo. Y aquí es muy importante no caer en complicidad. Y en este caso lo que hemos logrado es eso, precisamente transformar por una definición personal, ética, moral, pero también por una definición política, que no vamos a permitir que las aduanas sigan siendo una caja de saqueo para beneficio personal para algunos exfuncionarios, para algunos personajes que después anden queriendo repartir dinero, que quieran tener recursos de manera ilícita. Nosotros somos muy estrictos en eso. El presidente me dio esa encomienda y lo hemos logrado. Y la segunda tarea fundamental, ¿por qué tenemos más éxito, creo yo? Es porque ahora nos coordinamos de manera estrecha con otras dependencias, con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Marina, con la Guardia Nacional, cosa que no sucedía anteriormente. Anteriormente veíamos que las aduanas se tomaban como pequeños cotos de poder, como feudos, donde nadie podía intervenir. Ahora tenemos un mecanismo de coordinación permanente en puertos, en aeropuertos, en las fronterizas, y eso nos da mucha legitimidad. Y además, algo que yo digo es echar toda la carne al asador del Estado mexicano, todas sus dependencias, para frenar un tema que ya comenzaba a ser un peligro para el país, que era la complicidad de muchos en las aduanas con el crimen organizado. Ahora, tengo que preguntarlo, ¿han intentado sobornarlo? ¿Han intentado amedrentarlo estando ahí? Se da mucho el tema, no solo en las complicidades, sino en buscar el privilegio, más allá del contrabando, una que otra mercancía no tan regular.
¿Se ha dado? ¿Le ha pasado a usted? No, no, afortunadamente no. Yo creo que tiene que ver porque no lo permitimos. Mira, yo en esa tesitura soy muy estricto. Cuando recibo personas en mi oficina, solo se pueden hablar de los temas legales. Lo hago nunca como regla personal. Jamás acepto comidas, desayunos, encuentros que no sean en la oficina, que no sea en la institución pública. Eso creo que me da mucha independencia, mucha autonomía. No he tenido amenazas. Sí hemos tenido cosas como falsificación de documentos, hay que decirlo. Llegando, por ejemplo, se generó una llamada circular falsa sobre cierto tema. Así permanentemente hemos encontrado falsificación de documentos para generar descontrol. Lo que hemos también encontrado es este mecanismo que en algunas regiones del país ciertos personajes juntan a los sectores aduaneros y andan pidiendo dinero diciendo que ya tienen acuerdo con su servidor, que me conocen, que son mis asesores, que formaron un comité para ayudarme y los hemos venido desmintiendo y cuando tenemos pruebas pues hacemos la denuncia correspondiente para que no haya complicidad, no haya impunidad y en ese sentido tengo mucha claridad de que obvio este es un trabajo con cierto riesgo. Sabemos que en esa tesitura se puede dar, pero finalmente, como decimos, el que nada debe, nada teme, tenemos la conciencia tranquila y sobre todo la convicción de que estamos haciendo lo correcto, que tenemos el apoyo del presidente, que tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el apoyo de la Secretaría de Marina, que nos da una cobertura para poder seguir avanzando en esta tarea que nos encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, si me permite, voy a retomar unas preguntas que tengo aquí de la audiencia. Me dice, por ejemplo, Alex Roda, que si considera que desde la aduana se puede ir atacando el comercio informal o que si no tiene nada que ver el contrabando de mercancías con la economía informal. Sí, evidentemente el comercio, una parte del comercio informal se nutre, se surte de mercancías del contrabando, eso es evidente. Entonces, en la medida que el contrabando puede ir disminuyendo, puede haber un impacto de manera directa en el tema del comercio informal. Pero no todo el comercio informal se nutre desafortunadamente de las mercancías de contrabando. Hemos encontrado, digo, aquí en el SAT, hemos encontrado cómo hay redes también de comercio informal que sus mercancías provienen de mercancías legales de distribuidores formalmente establecidos que pagan impuestos. No necesariamente el tema del comercio informal está asociado al contrabando, pero sí es un componente. Ahora, nos dice Juan Manuel Pérez que si las aduanas siguen siendo la caja chica para elecciones y que para cuándo una 4T aduanera cambiará de fondo la institución. Pues mira, sí la estamos cambiando, sí la estamos modificando. Yo te decía a lo largo de la entrevista una serie de cifras, de datos de lo que estamos haciendo. Hay una percepción, creo que tú lo decías muy bien, hemos empezado a generar una percepción de cómo las cosas se están modificando. Yo te diría, por ejemplo, que cuando se dan autorizaciones para temas en las aduanas, ahora hay totalmente transparencia, no se piden recursos y esas son las acciones de la 4T. Y por el otro lado, no dudo que en el pasado se utilizaran las aduanas para financiar proyectos políticos, que se usaran cada aduana como un feudo, porque el mecanismo está muy claro. Se le otorgaba una aduana a una persona X en un estado, en una región, y esa persona desde ahí construía o permitía cosas ilegales, recibía recursos ilegales y después ayudaba a financiar proyectos políticos. Por eso en eso nosotros somos muy estrictos, vamos a seguir señalando donde haya irregularidades. Yo te diría, hemos retirado ya un número importante de administradores de aduanas, están denunciados en la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera les ha congelado sus cuentas y son las acciones que estamos tomando. No nos va a temblar la mano para seguir desentrañando este nudo de corrupción. Y sea quien sea, nosotros en eso no tenemos ninguna duda, porque es la encomienda del presidente. El presidente ha empeñado su palabra, ha empeñado la confianza a su servidor y en eso no vamos a fallar. Nos pregunta Jorge Maldonado que
¿para cuándo se abrirían convocatorias para nuevos buenos agentes aduanales, perdón, que rompan con la mafia, irregularidades y los altos costos que brindan los servicios, los pocos agentes aduanales que existen hoy? Bueno, mira, habría que señalar, los agentes aduanales son mecanismos privados que son los que hacen las importaciones. En este momento estamos en la revisión de todo ese tema. Casi todas las patentes que se otorgaron en el pasado son patentes de muy largo plazo. Estamos revisando y esperamos que pronto tengamos un nuevo mecanismo. Hubo una reforma de ley hace años que obliga a que en los próximos meses haya una reestructuración de este tema de los agentes aduanales, y estoy seguro que poco a poco iremos transformando también ese sector, porque es la otra pieza del engranaje. Está la autoridad aduanera, que somos nosotros, más el tema de los agentes aduanales que forman parte de este mecanismo para garantizar el comercio exterior de nuestro país. Y ahora nos pregunta Nora, que ¿por qué si son tan importantes las aduanas, por qué no quiere o no quieren que se controlen por la Guardia Nacional? No, nosotros sí queremos, digo, parte de lo que el presidente acordó, nos instruyó, es un mecanismo de coordinación con Defensa, con Marina y con la Guardia Nacional. Nosotros estamos ya trabajando en ese terreno. Te informaría, por ejemplo, en los 17 puertos, en las 17 aduanas portuarias o donde hay puerto del país, ya hay administradores que provienen de la Secretaría de Marina, que tienen capacidad, tienen voluntad y sobre todo disciplina, y estamos también ya incorporando a personal militar para auxiliar el trabajo en los puertos, sobre todo en las aduanas fronterizas del país. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, no hay una militarización, hay un mecanismo de coordinación más estrecho, y yo estoy seguro que con lo que estamos haciendo vamos a seguir dando resultados. Ya para ir concluyendo, ir cerrando, Horacio Duarte, administrador general de aduanas, ¿qué hace falta? O sea, ya comenzaron una nueva estrategia transparente, con coordinación, una coordinación mucho más evidente, colaboración incluso con autoridades en Estados Unidos y demás. ¿Qué sigue? ¿Qué falta en el tema aduanal? Profundizar. Yo creo que lo que falta es meter, como se dice popularmente, el acelerador, terminar de limpiar las aduanas del país en el tema de las autoridades, tener toda la inversión. Eso es otro componente importante. Vamos a invertir en modernizar las aduanas, en temas tecnológicos, en temas de infraestructura, porque, por ejemplo, te diría, todos en tema de rayos X que entran las mercancías, algunas, no todas, ya son muy obsoletas estos equipos. Entonces vamos a hacer una inversión muy importante en el 2021 que nos permita modernizar, y entonces nosotros pensamos, teniendo autoridades honestas, teniendo nuevo personal, teniendo nueva inversión en infraestructura y en tecnología, los resultados se van a comenzar a ver de manera todavía más importante. Evidentemente ahora en el marco de la pandemia, que se cerró la frontera, que bajó el comercio internacional, pues hay una contracción, no se pudo medir, por decirlo de alguna manera, de manera ordinaria, pero con estas cifras que estamos dando, pensamos que en el 2021 vamos a ser el año de la consolidación de este nuevo modelo aduanero, que es un modelo sin corrupción, con mayor captación de recursos y sobre todo con una confianza para quienes se dedican al comercio exterior. Ahora, he visto, y le agradezco muchísimo a Nayeli que me lo recordara porque era una pregunta que tenía ahí pendiente, que tienen una unidad canina, ¿no? Si bien es cierto, yo soy muy, muy fan de los perros y he visto que hoy la Secretaría de Marina está rescatando muchos de estos caninos que estaban, por ejemplo, en Tabasco y los está integrando, ¿no? Los está enlistando en la Marina. También he visto que también aduana tiene esta unidad canina. Los perritos no se corrompen, aquí no hay manera, no hay forma, ni aunque les den una croqueta, no hay forma en que se corrompan. Entonces, ¿cómo funciona esta unidad canina? ¿Cómo la están trabajando y demás? Sí, mira, creo que son de los temas que debíamos sentirnos orgullosos. Creo que la unidad canina del SAT, de aduanas, es una unidad que brinda un servicio fundamental y además con una eficiencia, con una inversión muy baja, por decirlo de alguna manera,
y sobre todo, como decías, los perritos no se corrompen. Un día el presidente Andrés Manuel en la mañanera señaló el tema, precisamente porque habíamos platicado de ese tema unos días anteriores, y decía, los perritos son perritos extraordinarios. Los perritos no tienen intereses con una mercancía, con un proveedor, con un exportador, con un importador, y eso nos hace sentir muy orgullosos. Tenemos una unidad que tiene prácticamente canes en todas las aduanas del país, pero lo estamos incrementando. El próximo año vamos a hacer una inversión arriba de 100 millones de pesos que nos permita modernizarla y sobre todo también adquirir nuevos, nosotros llamamos binomios caninos porque es el perro más el manejador. Vamos a tener un incremento de alrededor de 200 nuevos perros a lo largo y ancho del país que nos permita duplicar prácticamente la capacidad de respuesta y de supervisión que se tiene con esta unidad canina. Nos sentimos muy orgullosos de este tema y con eso vamos a seguir abonando, insisto, a combatir la corrupción, sobre todo porque los perritos son muy buenos para detectar el tema de mercancías ilícitas. Parte de los grandes decomisos que hemos tenido últimamente lo han hecho precisamente nuestra unidad canina. Ahora, también hablábamos de un tema electoral importante. Ya bien me dijo que las aduanas no van a ser la caja chica para el tema de elecciones, que no se va a utilizar esta parte. Pero también Horacio Duarte ha salido por ahí en el Estado de México para ver si le entra o no le entra al proceso electoral. ¿Le va a entrar Horacio Duarte al proceso electoral? Pues mira, no es un tema que me quite el sueño en este momento. Yo estoy muy claro que la encomienda que me dio el presidente, la confianza que ha depositado en mí, que lo ha hecho y lo agradezco de verdad, de corazón, porque lo ha hecho varias ocasiones, se ha referido a mi persona con palabras elogiosas y de verdad que eso es una gran satisfacción y además es una gran responsabilidad. No es solo, como se dice popularmente, recibir la flor, sino la necesidad de cumplir la encomienda. Y en eso yo estoy abocado ahora al tema de las aduanas. Estuve abocado hace un año al tema del programa de jóvenes construyendo el futuro que también nos encargó el presidente. Lo echamos a andar, le dimos cuerpo, le dimos sustancia, está funcionando y ya se vendrán los tiempos de las definiciones político-electorales. No me quita el tiempo, evidentemente como mexiquense que soy, como texcocano que soy, pues siento un gran amor, un gran cariño al Estado de México, lo conozco absolutamente, he recorrido sus 125 municipios más de 5 o 6 veces, conozco las regiones, creo poder aportar algunos temas para transformar al Estado de México, creo que el Estado de México merece un gobierno distinto, un gobierno que esté alineado a este concepto de la transformación del país, pero ya en los próximos años tomaremos definiciones y si no, como siempre, seguiremos sirviendo a este gran movimiento, a este gran proyecto, como lo he hecho en los últimos años de manera sin un interés personal. Yo creo que los encargos, como dice el presidente, son para servir, para aportar a un proyecto y el proyecto que tiene en este momento el presidente es el proyecto de la Cuarta Transformación y así vamos a estar en ese sentido. Y ya en su momento hablaremos y haremos los anuncios respectivos, Meme. Pero entonces, en este momento, la prioridad de Horacio Duarte es continuar limpiando aduanas. Cumplir la encomienda del presidente, limpiar aduanas y demostrar en una institución concreta que rompiendo los lazos de corrupción se pueden disponer de recursos para el gobierno, para invertirlo en más programas sociales, en más proyectos prioritarios. Yo por eso te ponía el ejemplo del tamaño de los 950,000 millones que se tienen, que entran por las aduanas, contra los 400,000 millones que cuestan los programas sociales del gobierno de México. Por eso creo que esta es en este momento mi trinchera, lo estoy haciendo con un enorme gusto y sobre todo con una gran convicción de que estoy aportando mi grano de arena para lograr concretar los objetivos que se planteó el presidente Andrés Manuel. ¿Cómo se define Horacio Duarte? ¿Es una persona incorruptible? ¿Es una persona cercana a la gente? ¿Es una persona que trabaja en equipo? ¿Qué me podría decir Horacio Duarte de quién es Horacio Duarte? Pues mira, yo quisiera ser cuidadoso. Dicen que elogio en boca propia es vituperio. Quiero ser cuidadoso, pero pues siempre he estado trabajando en este proyecto
Conozco al presidente Andrés Manuel hace más de 25 años, él lo decía un día en Manzanillo, somos amigos, somos compañeros, hemos venido trabajando juntos. Me gusta estar cerca de la gente, sí, yo disfruto mucho hablar con los ciudadanos, estar con la gente, porque el ciudadano común, el que no tiene, que no está inmerso en este mundo de la política, en esta burbuja que yo creo que a veces se genera, pues a veces tiene soluciones muy prácticas. La gente es muy sabia, es muy inteligente, tiene intuición de lo que se requiere, tiene intuición de lo que son las soluciones para la colectividad. A mí me sorprende que la gente sea muy bondadosa, que la gente siempre esté pensando en el bien colectivo, y a diferencia luego de ciertos mundos como el de la política, que solo se piensa en lo personal, la gente en eso a mí me gusta. Y sí, me gusta trabajar en equipo, el equipo ahora de la Cuarta Transformación, como lo hemos venido haciendo con el presidente Andrés Manuel, y yo me siento orgulloso de eso y me siento con una capacidad que he demostrado a lo largo de mi vida, que donde he estado en la función pública he dado, creo, buenos resultados. En eso de ser incorruptible, pues puedo presumir que sí. No tengo un amor ni un apego al dinero, no es un tema que me genere mayor complicación, y estoy convencido de que los funcionarios así tenemos que ser: honorables, honestos y poner el ejemplo de que estamos para servir al ciudadano. Para cerrar, Horacio Duarte, y si me permite más adelante, nos gustaría continuar con otras entrevistas, sobre todo por lo que viene, ¿no? Vienen todavía muchas más cosas importantes y no es por presumir, pero el tema de los binomios caninos a mí me fascina. Sí. Para concluir, Horacio Duarte, ¿estás satisfecho con lo logrado hasta este momento en aduanas? ¿Ha sido suficiente? Pues mira, estoy satisfecho de que ya arrancamos, de que sí era un reto enorme. Además, me tocó llegar aquí cuando estaba la primera oleada de la pandemia. Digo, fue complicado porque incluso no había personal, prácticamente el SAT donde estamos estaba vacío. Yo recuerdo que los primeros días pues era tu servidor y otra persona más. Digo, el trabajo en las aduanas, pero vincularse con las aduanas, las 49, sin tener mecanismos de compañeros, compañeras, estaba complicado. Yo me siento satisfecho de que ya arrancamos, que ya tenemos buena coordinación, que ya encontramos un método, es decir, un método de ir terminando la corrupción, que ya tenemos un método de cómo podemos incrementar los ingresos para el fisco, para el gobierno de México, y en eso sí me siento satisfecho, pero evidentemente como una persona que siempre está buscando mayor reto, pensamos que todavía podemos dar más como persona, como institución y como equipo de trabajo. Pues Horacio Duarte, le agradezco muchísimo que nos diera estos minutos de entrevista. Creo que han sido importantes para que la gente aquí lo tenga bien presente y que vayamos viendo justamente los avances que hay sobre la transformación y sobre la transformación, sobre todo en las aduanas, que vaya, que ha sido un tema interesante. Entonces, le agradezco muchísimo, Horacio Duarte, y estamos en contacto, ¿eh? Orden, y cuando lo decidas podemos hacer exhibir, ver cómo funciona el tema de los binomios caninos, de los perritos, porque de verdad es un tema de mucho orgullo para nosotros. Uy, yo feliz de la vida. A mí no me dice 2 veces, yo me pongo de acuerdo. Yo, es más, yo voy, no se preocupe. Hecho. Muchas gracias, Horacio Duarte. Nos estamos viendo. Suerte, buen día.